Puedo ser un buen predicador, pero eso no me convierte en un buen pastor. Que el ministerio pastoral tiene que ver más con el corazón que con otra cosa. El dinero sigue siendo un problema dentro de la iglesia. Porque es un tema del corazón, o a Dios o al dinero. Ahora, el dinero aquí no es el problema, sino el corazón idólatra del hombre que tiende a la idolatría, porque el dinero no es el problema. El dinero es una herramienta para todo lo que nosotros hacemos en la vida. Amigos y amigas, esto es Metanoia con Rainer Garrido. Estoy muy feliz de encontrarme con cada uno de ustedes una vez más en su programa en el cual discutimos, aprendemos, conversamos. Yo sé que todo este recorrido ha venido siendo de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros, para cada una de las personas que nos han acompañado, por lo cual te pido que continúes compartiendo nuestro contenido. No olvides suscribirte, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de todo lo que estamos haciendo para bendición de tu vida. Qué bueno que nos encontramos una vez más. Tengo aquí un amigo, un hermano en esta ocasión en Metanoia con Rainer Garrido y es el pastor y maestro Altru Díaz. Altru, bienvenido. Un placer, Rainer, compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, Altru, muchísimas gracias, de verdad que sí. Para iniciar esta conversación, yo sé que vamos a tener una conversación bien interesante. Gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Siempre. Me gustaría saber, Altru, ¿cómo llegas al evangelio? Bueno, a los 14 años y aproximadamente 6 meses, me traslado desde Santo Domingo, un barrio de Santo Domingo llamado La Ciénaga, ahí entre Guachupita, Los Guandules y Gualey, allá abajo, en la ribera del río Sama. Hay un barrio llamado La Ciénaga, ahí me crié y tenía alrededor de 14 años y aproximadamente 6 meses, como ya dije. Y entonces me traslado a Higüey a vivir con una hermana que hoy es pastora en Neiva, capital de la provincia de Bauruco, en el sur profundo. A ellos no les gusta que le digan sur profundo, sino sur fecundo, así que corrijo. Y entonces me convertí de una vez, desde que llegué, como unos 2 o 3 días. Después de haber llegado me convertí hasta el día de hoy. Bien, usualmente siempre hay una experiencia interesante cuando la gente llega a los caminos del Señor. Por ejemplo, hace unos días tuvimos a Albert Miliano, que él decía que él llegó a la iglesia y cuando hicieron el llamado, él dijo, yo tengo que aceptar al Señor hoy. ¿Cómo fue tu caso? ¿Hubo algo místico? ¿Simplemente pasaste esa ocasión? Bueno, yo no soy muy bueno testificando, Rainer. Me refiero a esos testimonios, tú sabes, de que tradicionalmente, ¿me entendiste? Sí, sí. Entonces, desde mi preadolescencia, ya venía involucrándome en asuntos relacionados con el vandalismo. Ya entiendes el ambiente del barrio que te mencioné. Sí, sí. Y de los barrios que están a su alrededor de la Ciénaga. El punto es que yo vine a Higüey a durar unos 15 días mientras se aplacaba una situación que se generó con un grupo al que yo pertenecía. Wow, era un grupo que operaba a nivel nacional. Increíble. A nivel nacional. Mira, en un sector cercano al Centro Olímpico, solamente en ese sector había un capítulo que tenía más de 300 jóvenes. En ese capítulo, así le denominaban. Qué fuerte. Entonces, en La Ciénaga había un capítulo, yo formaba parte del capítulo de La Ciénaga como adolescente, involucrado en un montón de cosas, así que unos colegas hicieron unos asuntos ahí de orden delictivo y entonces la policía se tiró al barrio, como decimos, se tiró al barrio popularmente, buscando a los Sangre. Y entonces, que era el nombre. Eso fue una banda que se fundó acá en República Dominicana desde La Victoria. A nivel internacional se fundó en Estados Unidos y luego entonces... Sí, como suele ser con las bandas. Correcto. Luego entonces, como decimos aquí popularmente, se regó por toda República Dominicana y con una estructura a nivel nacional y en cada sector. Entonces el asunto fue violento. Tuve que venir a Higüey mientras se aplacaba el asunto, para no dar muchos detalles. Sí, sí. Y entonces ya tenía aquí, me parece, unos 2 días. Y luego, en medio de una oración, mi hermana y unas damas de la iglesia, pues entonces me hicieron la pregunta
famosa, ¿quieres aceptar a Cristo? Y fue fácil. Correcto. Bien. Es interesante cómo hemos visto en las personas que han venido pasando por acá, cómo suceden diferentes situaciones que terminan empujando a uno a ese encuentro con Jesús. Bueno, ya habiendo conocido un poquito de cómo llegas a la iglesia y actualmente, ¿qué te encuentras haciendo dentro del ministerio? Es decir, yo lo sé, pero quiero que se lo comuniques a las personas que nos están oyendo. Bueno, yo inicié en el campo de la predicación a los 17 años. Me congregaba en una iglesia de la MI en Villa Cristal. Inicio en el campo de la predicación como unos 3 años después, alrededor de 3 años después de haberme convertido. A los 17, a los 19 hubo un momento, o sea, especialísimo, como Dios empieza a abrirme puertas en todo el este de la República Dominicana, principalmente en Romana. Romana fue para mí como Galilea para Jesús, Éfeso para Pablo, como ese centro de operaciones. Y Sí. a partir de ahí entonces todo empieza a correr. San Pedro de Macorís, Dios empieza a conectarme con pastores. Hay un pastor que jugó un papel importantísimo en mi vida llamado Franklin Pacheco. He escuchado su nombre. Correcto. Ahora mismo Sí. está en la Iglesia de Dios, la 33. Me parece que ese sector está frente a la Plaza de la Salud. Y este pastor yo lo conocí en Cotuí. Mi esposo y yo, ya yo estando casado, duramos un mes en Cotuí trabajándole liderazgo. Wow. Pero previo a ese mes ya yo tenía más o menos un año conociéndolo y él jugó un papel importantísimo a nivel de recomendaciones y yo pude recorrer todo el Cibao, o sea, todo el norte de la República Dominicana, Santiago, San Francisco, Samaná, Nagua, gracias a las recomendaciones de ese pastor. Viví ese tiempo especial, desde los 19 años ya venía corriendo y entonces hace unos 5 años iniciamos en el campo pastoral. Recientemente celebramos el 5º aniversario. Bien, wow, muchas felicidades por eso. Gracias. De verdad que sí. Bien, ¿y cómo ha sido esa experiencia dentro de lo pastoral, personalmente para usted? Ok, permíteme decirte que una persona sea un buen predicador, o sea, que yo sea, modestamente hablando, un buen predicador no me convierte en un buen pastor. Entiendo. ¿Puedes entender? Pero el común denominador no es lo que dice eso. Dicen que el predicador siempre termina siendo pastor, pero lo que usted dice está en contraposición. No, yo creo que sí. Correcto, Ok. que la mayoría de veces quien inicia en el campo evangelístico, en el ministerio evangelístico, muchas veces, pero no siempre. Bien. Correcto, porque al final tiene que ver igual con un llamado Claro. de parte de Dios. Termina en el campo, trabajando en el campo pastoral. Lo que digo es que me he dado cuenta que el ministerio pastoral tiene que ver más con el corazón que con otra cosa. Ok. Entonces, yo puedo ser un buen predicador, pero eso no me convierte en un buen pastor, porque yo que he estado desarrollando agenda a nivel nacional y a nivel internacional, si ser un buen predicador me convirtiese en un buen pastor sería fácil, porque entonces cada domingo cuando yo tomo el micrófono para exponer un mensaje, yo estoy haciendo lo que siempre he hecho en el campo de la predicación. Entonces es fácil. Si el ministerio pastoral estuviese circunscrito a un mensaje de púlpito un domingo o un día cualquiera de la semana, sería fácil para personas como yo, porque lo mismo que yo hago en otras ciudades y en otras naciones, lo hago ese día, termino, me voy para mi casa y punto. Ahora bien, el ministerio pastoral inicia en el momento en que tú te bajas del púlpito y empiezas a trabajar con la gente cara a cara. ¿Me entiendes? Entonces, Uno a uno. correcto. Entonces, por eso digo que el ministerio pastoral es más un asunto del corazón. Si estoy preparado en el campo académico, sea en lo secular, que no me gusta utilizar el término, Sí. sea en lo secular o en el campo teológico, si estoy preparado en un montón de áreas o si soy un buen predicador, eso ayuda. Ayuda, pero no me convierte en un buen pastor. Puede que alguien en un sector sencillo, una persona sencilla, un hombre sencillo, sin mucha preparación académica, porque las circunstancias no le permitieron acceder a ellas, sea mejor pastor que yo. Wow. Wow. Porque es más un asunto del corazón. ¿Lo voy a entender? Sí, sí. Correcto. Entonces, de repente, es como Jesús diciéndole a Pedro, preguntándole, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. ¿Ves? Como expresar ese amor
Número uno, hacia Dios, a través del pastorado. Y número dos, hacia la gente. Un pastorado basado en el servicio que obviamente no es un pastorado que va a estar coartando libertades. Sin embargo, al final, el pastor se va a ver involucrado en la vida de la gente en todo el sentido de la palabra. Es muy importante eso. Ya que estamos hablando dentro del contexto iglesia, a mí me gustaría saber, desde su perspectiva, usted es pastor, tiene 5 años siendo pastor, es maestro, tiene mucho tiempo predicando, por lo que ha visto en muchos lugares cómo se maneja el tema. ¿Por qué el dinero sigue siendo un problema dentro de la iglesia? Es decir, los diezmos, las ofrendas, el aportar. ¿Por qué sigue siendo, desde su perspectiva, por qué sigue siendo un problema? Bueno, puede ser por una de dos razones. Yo solo tengo 5 años trabajando en el campo pastoral. Estamos trabajando bajo la cobertura de un movimiento cuyo asiento está en Puerto Rico, se llama Jesucristo Rey de la Familia, nuestro pastor, el pastor, valga el pleonasmo, Fernando Azor. Ahora, en estos 5 años, mi experiencia ha sido que puede ser por una de dos razones. Número uno, porque la iglesia dentro de su estructura no ha organizado ese aspecto. O número dos, que creo que es la parte más relevante aquí, porque es un tema del corazón. Y fíjate que Jesús, cuando habló acerca del dinero, dijo que no podemos servir a dos señores, o a Dios o al dinero. Ahora, el dinero aquí no es el problema, sino el corazón idólatra del hombre que tiende a la idolatría, porque el dinero no es el problema. El dinero es una herramienta para todo lo que nosotros hacemos en la vida, ¿correcto? Incluyendo el trabajo en la esfera física de la iglesia, que construye templos, que tiene toda una estructura hacia lo interno de la congregación y que esa estructura implica gastos financieros, etcétera. Entonces, tiene que haber recursos. Correcto. Ahora bien, la iglesia en toda nación siempre se ha desarrollado de la mano con el avance de esa sociedad. Me explico. Es imposible que la iglesia en cualquier nación donde se esté desarrollando, ese desarrollo, valga el pleonasmo, no avance de la mano con el crecimiento de la sociedad. Entonces, que muchas congregaciones en República Dominicana no hayan estado anteriormente organizadas en el tema financiero es consecuencia de que toda la República Dominicana como sociedad nunca estuvo para ese tiempo. Quizás ahora haya avanzado unos cuantos pasos, no haya estado organizada República Dominicana en el tema financiero y lo hemos visto en el manejo que han tenido algunas autoridades ya en el campo político del mismo tema financiero. Entonces, muchas congregaciones anteriormente, todo el manejo financiero, todo caía sobre los hombros del pastor. Me explico, el pastor era, estoy hablando en pasado, el que manejaba todas las finanzas de la iglesia. O sea, diezmos y ofrendas, todo lo que entraba lo manejaba el pastor a su antojo. A medida que la iglesia fue avanzando, pues entonces dentro de su estructura organizó el tema financiero y ya hay congregaciones que obviamente como operan como instituciones sin fines de lucro, han organizado el tema financiero y esos pastores lo que tienen es un sueldo. ¿Y por qué a pesar? Es decir, porque se supone que el pastor representa una figura de autoridad, de respeto, de confianza. El tema de la desconfianza que había durante todo este tiempo y que todavía persiste, ¿tiene que ver con que no se cree en la imagen del hombre de Dios o porque no se encontraban capacitados, no se encuentran capacitados para manejar correctamente los recursos financieros? No, lo que pasa es que, como te dije, en el segundo aspecto, el tema financiero es muy delicado porque el dinero está abrazado al corazón, al tema del corazón. Entonces, cuando tú estás trabajando durante todo un día, intercambiando tu tiempo, que es vida, por dinero, para luego intercambiar ese dinero por bienes y servicios, o sea, te cuesta mucho cada vez que tú depositas una ofrenda, aunque lo estás haciendo para Dios, que entiendo esa parte. O sea, cuando yo doy una ofrenda, podría yo decir, no me importa lo que pase con ese dinero porque yo lo estoy dando para Dios. Sí, correcto. En parte es correcto, pero en parte no. En parte me gustaría saber lo que está pasando con ese dinero. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora bien, si ese dinero está sustentando a un hombre, al pastor y a su familia, pastor que está dedicado totalmente a lo que es el trabajo en esa congregación, que implica un esfuerzo titánico, pues entonces no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Sí. Pero la iglesia igual ha ido avanzando. Que X o Y persona haya tenido un mal manejo
En el tema financiero, eso es lo mínimo, porque ya la iglesia, en todo el sentido de la palabra, ha ido creciendo y en ese sentido se ha organizado. Perfecto. Y al día de hoy, ¿usted cree que la iglesia sigue presentando, digamos, inconvenientes con el tema de creer en el diezmo, en las ofrendas? Es decir, todavía hay gente que critica el tema del diezmo, que critica el tema de ofrendar. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Yo creo que sí, pero vuelvo y te digo, es un asunto del corazón de la gente, porque en una congregación en la que entran, vamos a decir, un ejemplo, mensualmente, 1 millón de pesos, y ese 1 millón de pesos va dirigido a una cuenta. La iglesia está organizada como institución sin fines de lucro, a través de procuraduría, etcétera. Todo el sistema está organizado. Y de ese 1 millón, al pastor se le paga, hablando claro, se le da un sueldo de 150,000 pesos para que él esté tranquilo mientras ora, mientras trabaja con los matrimonios, con las familias, con los jóvenes, etcétera. Pues no hay ningún problema con eso. Ahora, creo que sí, que la congregación, como está manejando recursos que son de la gente, sí también necesita manejar eso con transparencia. Pero si existe ese orden, pues la transparencia ya en automático está dada. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces no hay ningún problema. Si después de eso, Jochi no quiere diezmar y ofrendar, ya es un asunto del corazón de Jochi, que se ha aferrado al tema de dinero desde la perspectiva idolátrica. Es decir, que entonces lo que tenemos, porque ahí era donde yo quería que llegáramos. Tenemos entonces personas que su problema no es que se aporte, es esa idolatría que tienen al dinero. Al dinero. Esa inclinación, ese otro señor que tienen dentro de su corazón. Al dinero, correcto. Bien. Perdón, porque hay congregaciones que están organizadas totalmente. Entonces, si tú dices que no quieres diezmar u ofrendar porque se le está dando un mal uso al dinero, pues busca una congregación. Yo te puedo dar ejemplo de docenas de congregaciones que están totalmente organizadas aquí en la ciudad de Higüey, sin salirnos de la ciudad de Higüey, y esas congregaciones manejan sus finanzas con transparencia, cuentas de banco, etcétera. El pastor lo que tiene es un sueldo, no todo porque recuerda que, ¿qué tiempo tú tienes en el evangelio? 15 años. 15 años, ok, yo voy a cumplir 23 ahora. Entonces, no sé si tú recuerdas que muchas personas hacían énfasis a que el diezmo, las ofrendas, todas las finanzas de la iglesia eran para el pastor comprar el vehículo, no es así. Correcto, yo puedo dar ejemplo. Hábleme de eso, Perso. Sí, hábleme correcto. Hábleme de eso. Sí, las personas siempre hacían esas declaraciones sin sentido, que el diezmo, que las ofrendas, que las finanzas eran para el pastor, que para esto, que para lo... No. Es todo lo contrario. Hay docenas de congregaciones organizadas que le pagan un sueldo al pastor. Ahora, ese pastor hace un trabajo que es de ayuda para el gobierno, porque en una ocasión alguien me estaba hablando acerca de los pastores y de una forma despectiva usó un término, dijo esos pastorcitos de barrio, pensando que yo iba a corroborar con su comentario. Con su comentario, correcto, que iba a estar de acuerdo con su comentario. Entonces yo le dije a esa persona, ahora bien, nosotros no apostamos, le dije, pero yo me atrevo a dejar todo lo que yo he construido de la mano de la gracia divina hasta el día de hoy. Es más, me fui más lejos. Le dije, yo me atrevo a soltar el evangelio si tú me ganas una apuesta. Y me pregunta la persona, ¿qué apuesta? Yo le digo, nos vamos a ir al barrio más marginado de Higüey, le dije. Sí. Y vamos a buscar una congregación de 50, 100 personas. Y si el trabajo a favor de la sociedad que usted ha hecho es mayor que el trabajo que haya hecho ese pastor a través de la sociedad, yo renuncio a todo, al evangelio, a todo. Porque cuando empecemos a preguntar, ¿cuántos aquí han salido de la adicción a las drogas? Ya ahí empezamos. Ya ahí empezamos. El número sube rápidamente. Ya ahí empezamos. Porque el joven rescatado, como en el caso mío, que desde los 9 años venía consumiendo marihuana. A los 12 años yo estaba consumiendo cocaína. ¿Sí? A los 12 años yo estaba involucrado en atracos con armas de fuego reales. La vida acelerada que llevaba. Y hoy,
estar entonces dirigiendo jóvenes en una congregación, aparte del impacto producido en el ministerio evangelístico. ¿Sí? Sí. Ahora estoy a cargo de parejas. Tengo 11 años casados con mi esposa, uniguayana, tengo 2 hijos. Ahora tengo un matrimonio, tengo familia, soy un hombre de bien en la sociedad. Estoy constantemente enseñando, estoy constantemente educando personas. Observa. Sí. Observa. Ahora, ¿dónde inició todo el trabajo conmigo? La iglesia. En la iglesia y en una congregación de Villa Cristal pequeña, sobre los hombros de 2 pastores que estuvieron conmigo hasta que yo me casé. O sea, yo duré 15 años en esa congregación. Fíjate el proceso de restauración. Ahora, imagínate las personas, yo fuera del evangelio, que iban a ser atracadas. Y que van a ser dañadas. Que iban a ser dañadas de distintas maneras. ¿Cómo iba a ser una familia? Usted fuera, es decir, con la condición de vida que llevaba. Correcto. Imagínate el daño causado a la sociedad. No, ahora mis pastores, aquellos que mencioné, se convirtieron en personas que ayudaron al gobierno. El gobierno debería darles un certificado de reconocimiento. De algo. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora bien, en los países desarrollados, aquellos países que les llaman países del primer mundo, el concepto que tienen de las iglesias, sin importar la denominación religiosa, es que sirven como ayuda a favor del Estado y del gobierno, a favor de la sociedad. Cuando tú escuchas a una persona hablando mal de sabemos que hay personas que cometen sus errores, etcétera, pero nunca se puede generalizar. No, hay policías malos. No es bueno generalizar nunca. Pero no todos los policías son malos. Hay policías buenos si la institución es buena. Hay médicos malos que no son médicos de vocación, pero no todos los médicos son malos. ¿Me doy a entender? Entonces, sí, no se puede generalizar nunca. El punto es que ese tipo de comentarios, cuando las personas los hacen, es resultado de una mente tercermundista, porque en los países del primer mundo entienden por eso Estados Unidos ayuda a las iglesias sin importar la denominación religiosa. ¿Por qué? Porque son instituciones sin fines de lucro que constantemente están trabajando con los matrimonios, con la familia. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, al final, para cerrar el punto, si una congregación está organizada y ese pastor tiene un sueldo y las finanzas de la congregación están en orden y esas finanzas se utilizan como recurso para el trabajo que realice esa iglesia y que realice ese pastor a favor de la sociedad, no hay ningún problema. Si una persona no quiere diezmar y ofrendar allí, es porque tiene problema en su corazón. Y a todo esto yo quiero decir, es importante entender algo. Y yo como predicador se lo digo a la gente. Usted no sabe lo que cuesta ganarse un alma. Usted no sabe, usted no se imagina lo que cuesta económicamente, porque estoy hablando de dinero, económicamente, que una persona llegue a la iglesia. Porque es que si se va a hacer un evento, es más, olvídese de un evento, si se va a hacer un culto en una esquina, estamos hablando de gasolina, de gente que dejó de trabajar, de gente que tuvo que dejar el niño en otro lugar para que lo atiendan, comprar equipos o alquilar equipos, alquilar sillas o mover sillas. A todo esto, contribuir con las personas que van a estar trabajando ahí en ese culto. Y al final veremos si tenemos el resultado de que una alma llegue, de que una persona llegue. Pero esa inversión que se hace, porque es una inversión en la sociedad, en la familia, en el Estado incluso, porque si esa persona llega a estar en algún momento en el Estado, sabemos que vamos a tener a alguien que no va a ser corrupto dentro de lo siguiente. Es decir, la gente no se imagina que el reino de Dios se mueve en ruedas de platas. Sí. Y es difícil a veces de comprender eso. Y qué bueno que usted lo pudo desglosar de esa manera, Pastor Altru. Dentro de este mismo sentido de lo económico, yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia que hay? Es decir, ¿cómo yo entiendo la diferencia entre lo que la Biblia me enseña como provisión divina y lo que se vende hoy día como evangelio de la prosperidad? Ok, el concepto de evangelio de la prosperidad no lo han diseñado aquellos que lo promueven. Lo han diseñado el término aquellos que adversan ese tipo de predicación. Bien. Así que es, vamos a decir, el concepto resultado de una línea de pensamiento con la que yo no estoy de acuerdo, porque lo que recuerda que la iglesia en todas las naciones, la iglesia en sentido general, a nivel mundial,
el concepto de pobreza se trabajaba de manera totalmente errada. Se creía que la pobreza era sinónimo de humildad. Sí. Tú sabes que sí. Como respuesta a esto, pues entonces se generó eso que algunos han llamado el evangelio de la prosperidad, pero que los que promueven esas ideas no le llaman evangelio de prosperidad. No sé si Es que nunca lo han dicho. Yo nunca, por lo menos los que suelen ser acusados de llevar ese mensaje, nunca han utilizado esa palabra. No, le han llamado evangelio de prosperidad a aquellos que adversan lo que ellos hacen, que están en contra de lo que ellos hacen. Entonces, ¿cómo se identifica la Bueno, diferencia? que ellos creen en que un creyente puede ser próspero y que puede ser próspero de dos formas, que hay leyes sobrenaturales, leyes del mundo invisible, que Dios decide bendecir a alguien, pero antes de Dios decidir bendecir a alguien, hay leyes que forman parte del mundo físico que esa persona tiene que abrazar, ¿correcto? Sí. Que tiene que ver con el correcto manejo de las finanzas, cómo manejar el dinero, etcétera, etcétera. Así que la combinación entre esas leyes del mundo invisible y esas leyes del mundo visible, pues dan como resultado un creyente listo para manejar finanzas sin que su corazón se dañe. ¿Me doy a entender? Sí. Así que yo creo que sí, que Dios puede prosperar a un creyente. Entonces, no quiero hacer tanto énfasis en el concepto de evangelio de la prosperidad, porque ese es un término que inventaron, que originaron aquellos que están en contra. Que muchos han incurrido en abuso de poder, que han incurrido en manipulación, sí, pero vuelvo y digo, generalizar nunca es bueno. Las personas que generalizan siempre se enfocan en la parte negativa. Bien. Yo estoy enfocado en la parte positiva, creyendo que sí, que hay hombres de Dios ungidos que están promoviendo la idea de que una persona, de que un matrimonio, de que una familia pueden ser prósperos en Dios. Bien. ¿El diezmo es obligatorio o es opcional? Hablamos, usted ya habla del corazón, pero el diezmo es obligatorio. Perdón, ¿cómo? Es obligatorio diezmar, es decir, es una orden como no robes, no mates. El diezmo entra dentro de esa misma línea. Para el pensamiento hebreo, el diezmo cae prácticamente dentro de lo moral y lo ético, porque está abrazado al corazón y vuelvo y repito, cuando no quieres soltar lo que esté en tu corazón, pues entonces ya entras en el campo de la idolatría. En el Nuevo Testamento no se hace tanto énfasis en el diezmo, pero sí la iglesia primitiva lo practicaba, porque ya era una enseñanza que venía sobre los hombros del pensamiento judío, de la cultura judía, y recuerda que la mayoría de apóstoles eran todos israelitas. Lo de entender, de distintas tribus, como el caso de Pablo, que era de la tribu de Benjamín. Así que al final ellos lo enseñaron. Lo que pasa es que no era necesario hacer tanto énfasis en el concepto de diezmos y ofrendas. Porque era algo normal para ellos. Era algo normal. Es como que yo trate de enseñarte a ti acerca de comer arroz con habichuela y carne. ¿Me doy a entender? Yo soy dominicano, eso viene casi en la sangre. Y aguacate. ¿Me doy a entender? Sí. Formaba parte de su cultura. Bien. Entonces, ¿cómo? Es decir, ya usted decía una de las Entonces, formas. defíneme, perdón, el concepto obligatorio. Obligatorio. Bueno, porque he escuchado personas que dicen, si tú no diezmas, Dios va a maldecirte. No, si no. tú no diezmas, Dios no te va a bendecir. Si tú no diezmas, tú vas a vivir en miseria y serás pobre, te va a ir mal. Tú no estás bien porque no diezmas. A ti no te va bien porque tú no diezmas. Ese negocio no crece porque tú no diezmas. No, Dios no te va a maldecir porque tú no diezmes. Correcto. Él Bien. no te va a maldecir porque tú no diezmes. Ahora bien, tú te vas a limitar al no diezmar. Okay. Porque lo primero es que la lógica del diezmo a mí me fascina. Bien. No porque soy pastor. Correcto. Sí. Tengo 5 años, no tengo un sueldo en la congregación. ¿Me doy a entender? Sí. No dependo de la congregación, dependo de otras cosas. Emprendimientos y los libros, las conferencias, enseñanzas en línea, etcétera. O sea, es bueno puntualizar eso. Ahora bien, a mí me fascina la lógica del diezmo, porque la lógica del diezmo me dice a mí que cuando termine esta entrevista o este conversatorio contigo, yo necesito diezmar $100,000. ¿Qué te parece? Interesante. Pues tiene, si diezmas $100,000, ¿cuánto entró? $1,000,000. Entonces, a mí me da un deseo a veces de diezmar. $100,000. ¿Tú me entiendes? $100,000, $10,000. Ramón, que es el pastor juvenil de nuestra congregación, está aquí detrás de cámara y yo sé que ahora él se motivó a diezmar $100,000 para la congregación. Sí.
Porque me doy a entender. Porque abre las puertas. Pero de por Dios, te van a quedar 900. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Cuando él diezme $100,000, él va a querer diezmar 100,000 al otro día. Bien. No me doy a entender. Y entonces, ok, ya hablamos de eso, pero sabemos que existe otra parte, la otra cara de la moneda. Y es que nos encontramos con personas que tratan de abusar de estos principios bíblicos, de los cuales creemos. ¿Cómo se puede guiar a las personas para identificar cuando ya se está pasando de lo bíblico a la manipulación en el tema económico específicamente? Bueno, enseñar el concepto del diezmo como un principio básico, correcto. Uh-huh. Y el tema de las ofrendas, que son dos temas totalmente, o sea, son dos campos totalmente distintos, porque yo diezmo entendiendo que fui bendecido y ofrendo en gratitud. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, no enseñarlo bajo el concepto de manipulación, sino como un principio básico, y hacerlo bajo un concepto de conciencia abierta, para trabajar la conciencia individual de cada miembro de la congregación, haciéndole saber cuál es el objetivo final de ese dinero. Bien. Eso ayudaría a evitar lo que es la manipulación, pero ahí, como usted me lo explica, ayudaría al que dirige, pero yo hablo más del que está sentado. Correcto, porque lo que pasa es que después que lo enseño como principio básico, entonces luego debo explicar cuál es el objetivo del diezmo, porque recuérdate que el diezmo tenía un objetivo en la antigüedad. Había 3 niveles sacerdotales. Sí. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes de segunda, que eran los que oficiaban constantemente en el lugar santo, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y luego hay una tercera capa que incluye aguateros, decimos aquí en Higüey, leñadores, que luego esa función cayó sobre los hombros de los gabaonitas, ¿recuerda? Uh-huh. Correcto, que hicieron el intercambio, el engaño con Josué, que dijeron que venían de lejos. Pero están los porteros, estaban los que cantaban. Toda la tribu de Leví era una estructura sacerdotal de 3 niveles. El sumo sacerdote, los sacerdotes de segunda que entraban a oficiar constantemente al lugar santísimo, que eso era constante. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Y luego estaban los sacerdotes de tercera, no porque eran menos importantes, sino por un asunto de estructura. Entonces, todo lo que entraba a la casa de Jehová era distribuido en esos 3 niveles. ¿Qué pasa? Si tú lees el libro de Jueces, te vas a dar cuenta que hay un levita, porque varios levitas, cuando en la casa de Jehová no había sustento, tenían entonces que salir porque a ellos no se les había dado heredad. Sí. No podían cultivar. Correcto. Entonces tenían que salir y eran contratados por personas adineradas para oficiar en su casa. Tú lo encuentras en el libro de Jueces, eso. ¿Puedes entender? Pero era porque la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de Malaquías 3:10, lo que Dios está reclamando no es dinero, es santidad. Wow. Porque Dios entra al pueblo y el pueblo está en pecado. Ahora observa. Entonces Dios dice, el pueblo está en pecado. Y viene el interrogante, ¿y por qué el pueblo está en pecado? El pueblo está en pecado porque el pueblo no está constantemente siendo expuesto a la lectura de la Torá, de la instrucción y la enseñanza. Porque el cerebro humano tiene ese problema, el caprichoso cerebro humano, que necesita una ley que inventó Dios llamada repetición. Sí. ¿Sabes? La ley llamada repetición, que después de entregarle la Torá le entregó la Misná, llamada repetición, y repetirán esto estando en el campo, porque Dios sabía que ellos necesitarían esa repetición. Entonces, cuando Dios dice, ¿y por qué el pueblo no está siendo expuesto a la enseñanza y lectura de la Torá de forma constante? Porque los levitas no están ejerciendo su función. ¿Y por qué los levitas no están ejerciendo su función? Porque ellos tienen familia, tienen esposas, tienen hijos, tienen familia, y entonces, como no tienen el sustento, que no hay en la casa de Jehová, en el templo, una estructura financiera, recursos financieros para sustentarlos, para que ellos sigan en su función, entonces ellos tuvieron que defenderse e irse y ser contratados por aquí, pero ya no están oficiando en el templo. Entonces Dios reclamó el diezmo, pero no era por dinero, era por la santidad. Necesito que mi gente esté en mi casa para que el pueblo pueda estar en santidad, para que haya bendición. Por la función del sacerdote, que aparte de los sacrificios y todo eso que era simbólico,
lo más importante era la lectura y enseñanza constante de la Torá. Era lo que representaba el sacerdocio. Por eso Dios no le dio heredad. Hoy eso ha cambiado. Hoy un pastor de repente es empresario, es profesional, ejerce su profesión, es médico, es doctor en leyes o licenciado en derecho, etcétera. Hoy ha cambiado un poco y hay pastores, yo conozco, que aunque son profesionales, abogados, médicos, no ejercen la medicina ni ejercen el derecho, sino que están totalmente dedicados a la obra por la demanda que tienen sus respectivas congregaciones, que tienen 200 miembros, 300 miembros, y aunque ellos tienen una estructura de líderes, correcto, tienen un liderazgo de apoyo brillante, como quiera les demanda mucho, y ellos entonces no ejercen su profesión. ¿Ve? Ellos podrían estar ganando dinero, pero ese trabajo precioso, entonces no era dinero que Dios estaba reclamando en Malaquías 3:10, cuando Dios dice que le han robado, estaba reclamando santidad dentro de la estructura. Bien, ya entonces descubrimos en lo que venimos hablando, el dinero no es malo, entendimos el propósito del diezmo. De hecho, lo que usted acaba de decir vuelve y nos conecta con lo que decía inicialmente, de que al final, si yo tengo pastores trabajando en una iglesia, orando por la gente, Dios hace milagros. Es decir, es que hay que pensar incluso que si una persona recibe un milagro y no termina llegando a un hospital público, es dinero que no va a gastar el Estado. Claro. Desde esa perspectiva. Pero usted decía algo ahorita y quiero entrar en esa parte, y era que se había vendido que la pobreza tenía que ver con humildad. Y de alguna forma se ha asociado el tema de ser cristiano con ser pobre. Y eso me genera a mí por lo menos mucho ruido. ¿Qué usted opina? ¿Cómo entra, si tiene la idea, este pensamiento a la iglesia? ¿De dónde viene eso? Viene de una institución religiosa cuyo nombre me reservo. Correcto. Es decir, pensar que los cristianos deben ser pobres viene de una institución religiosa. Sí, correcto, cuyo nombre me reservo por respeto a su feligresía. Si yo voy a discutir con los conceptos de que una institución religiosa determinada promovió, tiene que ser con su liderazgo en apología, en debates organizados. Porque si entro en discusiones, entonces hiero su feligresía y yo no quiero eso. Yo quiero que entiendan que les amamos, que etcétera, y la influencia que tiene la iglesia. Ahora, antes de llegar a ese punto, ¿tú has leído lo que Pablo le dice a Timoteo sobre las viudas? Sí. Ok, Pablo le explica a Timoteo acerca de qué tipo de viuda él debe ayudar en su pastorado. Y luego, en cierto versículo, dentro de ese contexto, Pablo entonces abre un paréntesis y le dice a Timoteo: y los que se encargan de la enseñanza, tenlos por doble honor. Cierra el paréntesis. Pablo le está hablando a Timoteo de ayudar económicamente a la viuda. Sí, sí. Y luego abre el paréntesis y le dice: y a los que se encargan de la enseñanza, tenles por doble honor. ¿Qué implica? Dale al doble de la viuda. Doble honor es darle al doble de la viuda. Eso implica que si yo tengo en mi congregación un ministro que está dedicado al campo evangelístico o al campo de la enseñanza, no es profesional, no es empresario que está dedicando ese medio tiempo en la iglesia, sino que está dedicado totalmente, Pablo me dice a mí que lo tenga por doble honor y que le dé al doble de la viuda. Ahí está en Timoteo. Así que también se le aporte. Es decir, que dentro de la estructura eclesiástica de una congregación, ¿quién sería el sumo sacerdote si fuésemos a hacer una aplicación? El pastor. El pastor. ¿Y quiénes serían los sacerdotes de segunda? Los maestros, los ministros. ¿Y quiénes serían los sacerdotes de tercera? Los músicos. Correcto. Sí. ¿Por qué en una congregación no se le puede poner un sueldo a la señora que limpia? Que es sencilla, del barrio. Qué fuerte. ¿Y por qué si la congregación está organizada como institución sin fines de lucro, que de repente tiene que pagar ¿cómo se llama esto? La seguridad social? Oh, la TCS. Sí, la TCS. Sí. ¿Por qué también a esa señora no se le da un segurito que paga la iglesia? Porque eso es justicia. Y la Biblia dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y si yo hablo del reino, no hay reino sin rey, no hay rey sin trono y no hay trono sin justicia. Es decir, que hasta que yo no establezco la base de justicia en mi congregación, no puedo hablar del reino ni de manifestación. No, lo demás es bulla. Y no estoy en contra del movimiento dinámico. Te estoy diciendo
que para hablar del reino debo hablar del rey, para hablar del rey debo hablar de su trono, y para hablar de su trono, dice el Salmo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es decir, que si mi congregación maneja presupuesto, que no es una congregación sencilla, ¿por qué un músico de mi congregación tiene que irse a tocar a Bávaro? Wow. No sé si me doy a entender. A los músicos les va a gustar este capítulo. Sí, pero porque la congregación tiene presupuesto. ¿Me doy a entender? Exacto. No para darle 2,000 pesos el día que toque, sino para ponerle un seguro, porque la congregación, si hasta donde lleguen los recursos, pero que no, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Correcto. Porque por eso te digo que hay que trabajar a la gente de cara a la conciencia. Porque si una persona sabe que esa congregación lo que maneja es un presupuesto de 40,000 pesos mensuales, esa persona sabe que no se le van a dar 20,000 pesos de 40, paga local. De hecho, están sobregirados y están avanzando en fe mientras siguen trabajando, etcétera, como estamos trabajando nosotros. Me doy a entender. Claro. Pero si la congregación tiene estructura, si la congregación tiene estructura y un gran presupuesto y un gran capital en fondo que no toca para no descapitalizarse, sino que se maneja con un presupuesto mientras sigue, ¿me entiendes? Sí. ¿Me entendiste? Sí. Inyectándole el capital que tiene, ¿por qué no puede crear todo ese sistema de justicia y que la gente sepa lo que se está haciendo? La gente debe saber lo que se está haciendo con el dinero. Pero yo he escuchado muchos líderes que dicen que no, que la feligresía no tiene que meterse con lo que pasa con el dinero. No, la feligresía tiene que saber lo que está pasando con el dinero, porque después que nosotros hacemos algo en la congregación y solo tenemos 5 años, nos tomamos un tiempo en el púlpito y nosotros damos un reporte, así como del presidente todos los años, porque el dinero es ajeno, es de la gente. Y hay gente que ni siquiera se involucra en la vida ministerial, no se involucra, pero ellos se sienten parte cuando dan una ofrenda para mover el proyecto evangelístico. Sí. ¿Me entiendes? Entonces es necesario que yo tome todas las facturas de lo que yo hice, ingresos, egresos, haga un archivo y se lo envíe a la gente para que la gente observe todo lo que se hizo, en qué se gastó y que sobraron 70,000 pesos. No sé si me doy a entender. Sí. La feligresía debe saberlo. Bien. Claro, manejado eso de manera interna. Claro, manejando. Sí, correcto, es lo correcto. Pero debe saberlo. O sea, no hay ningún problema con que lo sepa. Debemos ir innovando y adaptándonos a los tiempos porque ya esto viene un poquito más delicado. Yo le pregunté a un pastor en Bávaro, un boricua, amigo, y él me invitó, él estaba en un hotel y me invitó a almorzar a Bávaro con mi esposa. Yo le dije, pastor, usted que tiene 31 años en el pastorado, ¿qué usted me recomienda? ¿Qué consejo usted me daría a mí como un pastor con 4 años, hace como un año? Y él me dijo, bueno, cuando yo inicié el pastorado, un señor muy sabio me dio un consejo. Me dijo, vas a necesitar 3 cosas. Número 1, un buen mentor y consejero. Que a veces tiene varios mentores, gente que te aconseja, pero un buen mentor y consejero. Número 2, un buen abogado. Y número 3, un buen contador. Tremendo. Ya eso se explica todo, ¿verdad? Sí. Porque el tiempo hoy ha cambiado. Ya la inocencia de entregué los 10,000 y no sé lo que hicieron, eso se está desapareciendo. Y la gente tiene preguntas. Y la gente tiene preguntas. Bueno, eso se hace bien interesante. Entonces, pastor, Dios no está en desacuerdo con que nosotros seamos ricos. No, para nada. Hay uno de... Dios no está en desacuerdo en que la iglesia tenga empresarios, que la iglesia tenga gente próspera. No, claro, Dios no está o sea, es decir, eso no es pecado. No es pecado que un pastor ande en un buen vehículo, que un hermano ande en un buen vehículo, que un cristiano. Porque hay gente que cree que los pastores tienen que andar en un motor desbaratado. Tú eres cristiano, esa es tu casa. Perdón, cristiano, esa es tu casa. Esa casa es muy grande para tú ser cristiano. Tú deberías vivir en una chocita, algo así. Es la idea o el concepto que la gente tiene. Ahora, ¿quiénes tú crees que promovieron eso? Ellos mismos, los cristianos, o nosotros mismos. Esa idea de que hay que tener nada para ser un buen cristiano la promovieron los mismos cristianos. Explíqueme eso. Nosotros mismos, correcto. Le dimos curso a esas ideas que, como ya te dije, fueron influenciadas por una institución religiosa muy específica y luego entonces la iglesia, cuya base teológica y un montón de conceptos son herencia de esa institución religiosa, en un 99% a toda la teología que nosotros manejamos,
la teología grecorromana, en un 99% es herencia de esa institución religiosa específica, cuyo nombre me reservo. Y esas ideas también fueron influenciadas por esa institución. La iglesia evangélica, protestante, pentecostal, la abrazó esas ideas y las promovió. A tal nivel que cuando Jesús dice que miremos las aves de los cielos, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en granero, y Dios las alimenta, ¿cuál fue la idea o el pensamiento que nosotros los predicadores, para incluirme, promovimos sobre esa base? Que no se puede tener dinero. Que no hagas nada. No hagas Porque nada. si las aves de los cielos que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, Dios las alimenta, ¿cuánto más a ti? Pero oye esto, la interpretación de esa declaración de Jesús que hizo la gente y que muchos predicadores promovieron hizo daño, pero Jesús está diciendo lo contrario. Jesús está hablando de equilibrio perfecto. Jesús está diciendo, si las aves de los cielos que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, Dios las alimenta. Fíjate cómo cierra. ¿Cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Ese cuánto más ustedes significa cuánto más ustedes a quienes Dios les dio la capacidad de sembrar, de cosechar y de guardar en granero, en bancos, de manejarte con los bancos como tú entiendas. Tremendo. Lo que Jesús está diciendo es el equilibrio perfecto entre la confianza en Dios y manejar los principios que Dios creó en esta realidad de sembrar, cosechar y guardar en granero. Es decir, si las aves de los cielos que no tienen esa capacidad que Dios te dio a ti, o tú eres un ave, no, eres un humano con una capacidad de sembrar, de cosechar y de ahorrar o guardar en dinero, de seguir invirtiendo, de seguir avanzando. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero la interpretación que se hizo de esa declaración de Jesús produjo mucho daño, porque el mensaje de manera indirecta al cerebro de la gente era: no hagas nada. No trabajes. No trabajes, no siembres, no coseches, no guarden en... Como no estudies que Cristo viene. ¿Me doy a entender? Eso hizo mucho daño también. Claro, me doy a entender. Sí. Todo es un asunto de interpretación, porque la interpretación es el método que se utiliza para pararnos en el horizonte de la comprensión. Y esa comprensión es la que va a hacer que caminemos sobre principios negativos O positivo. o positivos. Entonces, ¿cómo la gente interpretó? ¿Qué comprendió? En base a eso caminó. En su libro, 7 dimensiones de un propósito divino, usted habla acerca de eso. Usted dice que, a ver si tomo bien la idea, que creer en algo negativo no hace creer muy bien, pero en algo que no tiene fundamento. ¿Me aclara mejor la idea? No recuerdo bien, o posiblemente sea en Soy un líder. Hay una expresión ahí que usted utiliza, y es que va como en esa línea, que tiene que ver que muchas veces nosotros no afirmamos tanto, pero en algo que no es correcto. Y el hecho de mantener en algo que no es correcto nos hace tener ideas correctas y tener una fe incorrecta. Es como por ahí que va la conexión. No recuerdo bien. Ok, yo creo que es en Soy un líder. Ese es un Soy un líder. Correcto, sí, creo que sí. Que hablo acerca de que una interpretación incorrecta nos lleva a comprender cosas de manera incorrecta y eso nos hace tener una fe incorrecta. Exacto. Sí, es una fe sustentada en la nada. Eso era lo que trataba. Correcto, sí, es una fe sustentada en la nada, porque la fe, desde la perspectiva del pensamiento hebreo, ellos usan la palabra emuná, y emuná es la interdependencia entre quien cree y lo creído. No hay fe si no dependemos de Dios, eso es lo primero. Ahora bien, depender de Dios a través de la fe, es nosotros sustentar esa fe en la nada, prácticamente. Creer que Dios puede sacar de la nada, etcétera. Ahora bien, luego de ahí viene una parte importante, y es que esa fe está basada en principios. ¿Puede entender? Sí. Que Dios escribió en el libro de la creación. Principios que están ahí, que muchas veces los creyentes violan. Ejemplo, Dios puede sanarme, pero yo sigo comiendo mal. Wow, qué fuerte. ¿Me doy a entender? Sí. Y siempre vivimos abrazados. Por eso dijo Cash Luna en una ocasión, y me quedé con ese pensamiento, que si no decides cómo te alimentas hoy, tendrás que decidir quién te opera mañana, pero tarde o temprano vas a tener que decidir. Y será una decisión, dependiendo del momento en el que tomemos, más difícil o más fácil. Claro. Ahora, yo quisiera retornar a una pregunta que me hiciste ahorita sobre la manipulación con relación al diezmo y a las ofrendas, porque te dije que hay que tratar a la gente de cara a la conciencia y de manera justa. Hay una institución religiosa también, cuyo nombre me reservo, que a sus líderes ellos le exigen que diezmen por un asunto de ejemplo.
porque el líder es un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Correcto. Y si un líder de jóvenes, de mujeres, de caballeros en la estructura de una congregación evangélica no diezma y no ofrenda, pues entonces hay una parte coja en su liderazgo. Definitivamente, porque no se puede enseñar lo que nos está modelando. Correcto. Es por un asunto, correcto, de ejemplo. Ahora bien, si ese líder entra en una crisis, cancelaron al pastor de los caballeros o de los hombres que trabaja mano a mano con el pastor. La iglesia, eso es que establece la Biblia, debe ayudar a esa persona financieramente. Por eso no se predica. Sí, debe ayudar, porque la Biblia dice, de hecho, Pablo dice a una iglesia que los que robaban, que no roben más, sino que trabajen con sus manos. Y luego dice, para ayudar a los que padecen necesidad. Primero su casa, obviamente, pero dice para ayudar a los que padecen necesidad en la iglesia. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, si una persona padece necesidad en la iglesia, ¿por qué la iglesia se reserva el capital que tiene ahorrado de 3 millones y 7 millones? Importante eso. Correcto, porque esa persona que es un líder de la congregación la cancelaron. Entonces, debo extenderle la mano para que no padezca necesidad, mientras él, que es un toro trabajando, consigue su trabajo nuevamente. Entonces, ¿qué tal si la iglesia, el liderazgo, tiene un poquito más de ojos, como la cabeza es que tiene los ojos? Porque la cabeza de la congregación, me refiero al pastor número 1 y luego a los líderes más cercanos, no tienen un poquito más de ojos para darse cuenta que cancelaron a fulano. Tienen que darse cuenta obligatoriamente. Tienen que estar pendientes porque de eso se trata el liderazgo. Entonces, y trabajan juntos. Correcto, trabajamos juntos. Correcto, ven acá. Pero esa persona la veo todo el día en la casa y lo cancelaron. ¿Me entiendes? Y tiene una situación difícil. No tenía su ahorro. Son personas que viven el día a día con un sueldo mínimo o ganando 30,000 pesos. No tienen ese gran ahorro que debería enseñarse esa parte de la congregación. Hay una gran cantidad de congregaciones ya trabajando en el tema financiero. Realmente hay que decirlo. Hay que decirlo. Correcto. Pero digo, el por qué no se extrae un poco de ese dinero que está ahí para ayudar a esa persona que está sirviendo, que forma parte del equipo, que es un guerrero del ejército, se le hace una buena compra y se le entrega una parte en efectivo para las vueltas, ¿me entiendes? Los asuntos. Porque de hecho ha sido parte de ese mismo crecimiento que se ve. Pero claro, Rainer, como congregación, como parte de la congregación, ¿cómo estás? Ok, te hago la compra, te cubro la canasta. ¿Y cuánto tú pagas de internet? 1,500. ¿Y cuánto pagas de luz? Tanto. Ok, paga este mes y seguimos obrando. Para que no te vayan a cortar la luz y luego decir, no, hermano, viva su proceso. ¿Entiendes? Que es un tiempo de quebrantamiento. Te cortan el internet, los hijos y la esposa psicológica y emocionalmente están alterados, porque nada produce más alteración negativa a nivel psicológico y emocional que estar sin dinero. Y entonces están alterados, ellos están alterados, ¿me entiendes? Y la situación y la esposa, se afecta la vida sexual de esa pareja, se afecta luego la congregación y se afecta todo como efecto dominó. Y eso mismo pasa con el liderazgo de la persona. Es decir, que muchas veces se ve el efecto, pero no se ve la causa. Hermano, viva su proceso. Viva su proceso. ¿Entiendes? Vamos a orar por usted, que el Señor lo va a ayudar. Me doy a entender. Claro. Entonces, que a eso me refiero con justicia, a eso me refiero con trabajar con ciencia. Sí. Porque dime tú, me dijo un pastor amigo del Ceibo, lo voy a mencionar, Iglesia de Dios Central del Ceibo, pastor Tomás Mota, que fue el que me conectó con Franklin Pacheco. Estoy hablando de hace muchos años. De ahí salió la pastora Raquel Cueva de esa congregación y salió la pastora Ivette Luciano. Wow. Sí, tú sabes que Ivette Luciano es del Ceibo. Ivette Luciano yo la conocí en el Ceibo. A Ivette Luciano, en unos congresos que montaba Tomás. Tomás me dijo que un joven de la congregación estaba bajando a la universidad, que su mamá le estaba pagando la universidad con el sueldo que el pastor le puso en la congregación. Ella limpiaba la congregación. Wow. Dime si cuando ese muchacho se gradúe y le esté yendo bien, y un día esté en la iglesia y para una obra específica, una campaña, porque la iglesia tiene su capital, pero la iglesia de repente quiere una ofrenda especial. Para un evento macro, un macro evento, y que ese joven sentado ahí ya adulto, profesional con su familia, no va a recordar en su conciencia que él estudió con un sueldo que un pastor le puso a su mamá en la congregación que limpiaba la iglesia. Y eso es lo que muchas veces no se piensa. Eso es conciencia. Ahora bien,
Si la mujer es doctora, que las hay, es profesora, es empresaria, micro, mediana o macroempresaria, y ella decide darle un servicio a la iglesia de limpiar, ¿sabe cómo trabajamos en las iglesias, verdad, Sí, hermano? claro. Una jornada de limpieza y la gente quiere involucrarse, eso también lo veo, excelente. Ella no necesita ese dinero, pero hay alguien ahí que sí necesita el dinero, ¿me entiendes? Que es la que es ama de casa, pero que necesitaría ese dinerito, ¿me entiendes? Correcto. Vamos a hacer justicia con esa persona, ¿me doy a entender? Sí. ¿Me doy a entender? Que de repente la mujer trabaja en la congregación, le sale el seguro, porque la congregación está organizada como institución sin fines de lucro. Correcto. Y ese correcto. seguro entonces también le cae al esposo que no tiene seguro, pero que ella está casada, el esposo es agricultor o ¿cómo es? Trabaja construcción. Sí. Y de repente tienen 2 o 3 hijos y le sale el seguro a los que están bajo la cobertura de ella, a esa familia. Dime si ese hombre, cuando le paguen los 50,000 pesos, no va a venir con el diezmo a la iglesia. Es un asunto de conciencia. E imagínese usted que tal vez no sea cristiano ese hombre. Es decir, hay tanto en lo que se puede aportar, y cuando cambia la forma en la que vemos las cosas, hay todo un mundo en el que uno puede bendecir, uno puede ayudar, uno puede ser parte de la bendición de otros. Yo tengo una pregunta muy especial, va a cambiar radicalmente el tema que venimos llevando hace un momento, pero ya que lo tengo aquí, yo no quiero perder la oportunidad de hablar de esto. Yo he escuchado muchas personas diciendo que un cristiano no puede atravesar una depresión. ¿Qué usted piensa de eso? Yo creo que sí. Los cristianos, pero es que yo escucho que eso es demonio, pastor. No, hay condiciones psicológicas. Y mire por qué le hago la pregunta. Porque nos hemos pasado todo este conversatorio hablando de economía, de dinero entre la iglesia y todo eso. Pero la gente viene a ver Metanoia porque quiere cambios. Porque nosotros lo que estamos buscando es que la gente pueda ser transformada mentalmente. Que haya una transformación mental verdadera. Y hay personas que se le ha dicho que si ellos tienen depresión es que tienen demonios, que si tienen depresión es que no oran lo suficiente. No, pero el gran rey del universo, el mero, el dueño de todo, le confesó a un discípulo muy amado: Pedro, mi alma está muy triste hasta la muerte. En un grado superlativo habló de esa tristeza. Mi alma, ¿sabes lo que es eso? Está muy triste hasta la muerte. Y luego dice que en medio de la oración, en el Getsemaní, su sudor eran como, usa el símil, implica el peso del sudor. No fue que sudó sangre, porque usa el símil. Si no hubiese usado el símil, pues, correcto. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Implica el peso de ese sudor. El tiempo que duraba en caer esa gota de sudor, de tan espeso que estaba ese sudor. ¿Te imaginas? Y estamos hablando de él. Correcto. Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, de repente un creyente, como ya hemos explicado, en medio de una circunstancia financiera, se afecta a todo. Yo lo he experimentado. Se afecta a todo. Tengo 11 años casados y en medio de situaciones económicas, por la razón que sea, por salud, por gastos excesivos por la salud, puede que la situación venga por distintas circunstancias, porque lo cancelaron, y de repente entre en un estado que tiene a Dios de su lado. Y sí, pero claro que sí. Entonces, no necesariamente tiene que ver con demonios, no tiene que ver con que no estás orando lo suficiente. No, claro que no. Es decir, eres humano y te pueden pasar cosas de seres humanos. Puedes tener una tristeza, claro, hasta la muerte. Y cuando digo hasta la muerte, y eso es no un grado hace superlativo. Eso no hace que dejes de ser cristiano ni ser hijo de Dios. Claro que no. Y eso tiene que ver con falta de fe. No, claro que no. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a una persona que estando aún dentro de la iglesia atraviesa un momento de crisis como una depresión, un momento difícil? Ayudándole a construir válvulas de escape. La soledad en esos procesos es letal y fatal. Entonces, siempre mi recomendación es que busquen ayudas. Si forman parte de una congregación, con su pastor.
El pastor debe ser una persona de confianza, obviamente, siempre. Por eso te digo, ves, que tiene que ver más con el corazón y con el trato personalizado con la gente. Pues entonces el primer paso es que busquen ayuda, porque si no tienes una válvula de escape, explotas. Y cuando explotas, explotas de mala manera. La gente sabe a qué me estoy refiriendo. Correcto. Hay historias de pastores que se han suicidado en medio de momentos de alta depresión, porque no tenían una válvula de escape. Entonces, la ayuda inicia con la persona entender y hacerse consciente de la realidad que tiene, número uno. Si se te daña el vehículo con un problema de electricidad, tú no le cambias los neumáticos. Vamos al problema. Tengo esta situación. Entonces, después de ahí es buscar ayuda. Una vez y puede ser hasta con un profesional de la salud mental, hombre. Una vez yo escuché a alguien que me testificó, me voy a reservar nombre y todo, por respeto, y me dijo que la persona que era su pastor en ese momento, le dijo, la persona le expresó, yo me siento triste. Y el pastor le respondió, bueno, si tú te sientes triste porque tú perdiste la salvación. Wow. Está grave eso, bro. Si tú te sientes triste porque ya tú no eres cristiano, ya tú perdiste la salvación. Lo estás viendo. ¿Usted cree que el hecho de sentirse triste me hace a mí perder mi salvación, claro, mi relación con Dios? Claro que no. Y tú sabes que en esos procesos yo leí un pensamiento hace 16 años y no lo he olvidado nunca, que dice, ante la manifestación de una crisis, vale más el ministerio presencial que la abundancia de palabras. Es decir, que cuando una persona está triste, con el simple hecho de yo sentarme a su lado y decirle, estoy aquí contigo, cuenta conmigo, y no voy a argumentar más nada posiblemente. Ahora, ya pues el pastor, si preparado obviamente para tratar a esa persona a nivel psicológico, a nivel emocional y en todas las áreas, recuerda los pastores, muchos pastores que se han estado preparando y que aparte de ser pastores, pues son profesionales de la salud mental, son psicólogos clínicos, son psiquiatras también, y pues entonces tienen todo ese conocimiento como herramientas y pueden utilizar ese conocimiento para ayudarse en el tema de pastoral, en el trato con ese tipo de personas. Pero el punto es que ya si la persona se abre con el pastor para que el pastor le dé un consejo, pues el pastor le da un consejo, pero aún así el acompañamiento es necesario hasta que esa persona salga de esa situación. El ministerio presencial, esa llamada de noche del pastor, ¿cómo te sientes hoy, hijo? ¿Cómo te sientes hoy, hija? ¿Qué tal? Vamos a tomarnos un café. ¿Cómo te sientes? Si habló, habló. Si no habló, no habló. Un abrazo, etcétera. ¿Quieres algo más? Un jugo, etcétera. Vamos a compartir. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de la comunidad de fe es esencial para que una persona pueda continuarse adelante en medio de el acompañamiento. Correcto, el no permanecer solo. Sea que esa persona esté acompañada de quien sabe que está pasando por esa condición, como de quien no sepa. Por eso, hoy me estaba testificando un joven que se convirtió porque vio la manera en que la iglesia se trata. Él dijo, no, me atrajo eso porque yo vengo de una familia y esa familia, ellos te ayudan mucho, pero no son tan expresivos, son como distantes, pueden durar los hermanos 2 años y 3 años sin llamarse. Una locura, me decía, y yo me convertí por esa causa. Wow. Está en mi casa, un joven. Es muy importante esto que nosotros estamos hablando, porque en este momento hay muchas personas atravesando por momentos difíciles. Y yo creo que hoy más que nunca la comunidad de fe, la Iglesia de Cristo, tiene que entender cuál es su papel dentro del cuerpo, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad en la que se encuentra. Y yo no quiero hablar solamente de los miembros. Los líderes también atraviesan depresiones. El pastor lo acaba de decir. Discutiblemente. Porque son personas. Es decir, si usted tiene un corazón de carne, tiene pulmones, tiene un cuerpo, usted califica como ser humano, es un ser humano. Y si es un ser humano, califica para atravesar por cualquiera de las condiciones que atraviesa cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Cualquiera de las condiciones que hayan pasado antes o las que puedan suceder después. Porque es un ser humano, está expuesto a la realidad del mundo. Así es. Entonces, yo quiero que también, a forma de esperanza, ¿qué usted le diría a los pastores, a los líderes que se sienten cansados,
que están atravesando por momentos difíciles, que de hecho hablamos de finanzas, tal vez la iglesia no acaba de arrancar, están todavía luchando con las cuentas por pagar. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, obligatoriamente tengo que hablar en primer lugar de la confianza en Dios y cómo aprender a descansar en Él, porque, sabes, cuando tú te encuentras en medio de una circunstancia como esa que tú acabas de describir, ¿cómo te explico? Dar un consejo desde afuera a veces es muy fácil. Y quizás decirle a ese pastor que confíe, pero solamente él sabe lo que está sintiendo dentro de sus zapatos, la piedra que está dentro de sus zapatos. Entonces, la confianza en Dios, que es como se define la fe en griego, pistis, confianza y firme convicción, es elemental en ese proceso. Eso es lo primero. Lo segundo es que por eso es que es esencial hacer parte de la visión en todo el sentido de la palabra, tu liderazgo de apoyo. No importa que sean 5 personas, 10 personas. Nosotros no somos muchos en la congregación, pero para el tema de la inauguración, previa a la inauguración, yo estaba preocupado porque el altar tuvimos que desbaratarlo, porque la humedad del lugar destruyó la madera, era en madera y estaba alfombrado, invertimos dinero para eso, pero de repente, al yo involucrar mi liderazgo en los procesos, 2 líderes de la congregación se pusieron de acuerdo y resolvieron el tema. No sé si me doy a entender. Sí. El punto es que le dice Yetro a Moisés, y lo explico con altura en mi libro, está mal todo lo que hace, porque nosotros los líderes principales muchas veces como que no queremos escuchar esa palabrita, que de repente alguien nos aconseja, alguien que esté encima de nosotros, abajo, no importa. Correcto, nadie es mejor que nadie, pero sí existe una jerarquía y de repente Rainer observa que yo no lo estoy haciendo de manera correcta, que no estoy desarrollando mi liderazgo de manera correcta y Yetro se le acerca y le dice, está mal todo lo que tú haces, vas a perecer tú y todo este pueblo contigo. ¿Ves? Entonces, te vas a morir, vas a perecer y al final hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Tú no eres indispensable, pero vendrá una situación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a confiar en Dios. Lo segundo que tienes que hacer es involucrar tu liderazgo, para lo poco o para lo mucho. Porque el hecho de trabajar solo agrega más carga y mientras más cargas hayan y escuchando a la gente, pues se va incrementando la situación. Es más, de repente las 15 o 20 personas que tú tienes no pueden ayudarte financieramente. Pero al tú hacerlas parte de lo que tú estás desarrollando, la carga se distribuye, créeme. Por lo menos, aunque no se distribuya a nivel financiero, que al final los 30,000 pesos tengas que buscarlos tú, pero por lo menos a nivel psicológico y emocional, la carga se distribuye. Yo lo digo por experiencia, no sé cómo lo han sobrellevado otros pastores, pero yo en estos 5 años he atravesado distintos procesos, he aprendido muchas cosas, he aprendido que esto tiene que ver más con el corazón. Ya la parte gerencial, vamos a decir así, correcto, de la congregación, el manejo, estructura, principios de liderazgo, y eso es otra cosa. Obviamente ahí es que me refiero que debes involucrar a tu liderazgo. Bien. Tienes que distribuir la carga. Para que se aligere el camino, ¿verdad? Correcto. Y que ese pastor, como me recomendó aquel pastor en el restaurante en Punta Cana, tenga mentoría también. Alguien de arriba. Los líderes necesitan líderes. Sí, correcto. Para construir esa válvula de escape, ¿me entiendes? Donde tú haces la llamada, aunque esté distante tu mentor, o si está cerca, se sientan a tomarse un café y tú sinceramente decirle, me siento muy cargado. Ser honesto. ¿Y qué pasa? No, esto, aquello, así. No sabes lo que puede pasar, ¿me entiendes? Yo lo hago con mi mentor. Y es muy importante hacerlo. Yo creo que hemos tenido una conversación valiosísima que trascenderá el tiempo. Porque este video lo continuarán viendo durante mucho tiempo y escuchando también. Y yo creo que si usted se detiene y logra ver todo lo que hemos dicho varias veces, cada vez que lo vea va a sacar algo nuevo del conversatorio que acabamos de tener. Como iglesia, como incluso para aquellos que no son cristianos, como entes en la sociedad, nosotros tenemos un compromiso de ser buenos seres humanos. Yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer,
pero que lo primero que uno debería intentar es ser un buen ser humano. Gracias, Pastor Arthur, Gracias por la invitación, Rainer. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que llegamos gracias a Centro de Digitación, fotocopias, impresiones, trabajos universitarios y mucho más. Pueden buscar en nuestras redes sociales. Amigos y amigas, eso es Metanoia con Rainer Garrido.